Muy buenas tardes, docente Anabel y compañeros. Mi nombre es Alfredo Vázquez. Hoy les voy a presentar lo que conlleva a la actividad 4, entrenamiento psicométrico, correspondiente a la unidad número 3, mezclas no reactivas. Primero vamos a explicar lo que son las leyes de mezcla de gases ideales. Pero, ¿qué es una mezcla de gases? En una mezcla de gases, las moléculas de gas se comportan como si estuvieran solas, esto es, ocupan todo el volumen. Por ello, contribuyen con una presión y a la cual a la total ejercida. Lo anterior se basa en dos modelos, lo que es la ley de Gibbs-Dalton y lo que es la ley de Amagat. En la primera ley se establece o declara que cada componente de la mezcla tiene una temperatura y volumen. Por ello se tendrá una presión en cada componente. En la segunda ley es muy similar a la primera, a la de Dalton, pero en esta se declara que el volumen total puede ser considerado como la suma de los volúmenes parciales de la mezcla a una temperatura y presión total. Solo hay que recordar una cosa, que para estos dos modelos sean válidos, las presiones deben de ser bajas, mientras que las temperaturas altas. Por ello debemos de tomar como referencia que la temperatura sea igual a 0 grados centígrados y la presión igual a una atmósfera. Ahora bien, les voy a presentar las propiedades y parámetros del aire húmedo. ¿Pero qué es el aire húmedo? Es una mezcla de aire seco con vapor de agua que se analiza por medio de las dos leyes anteriores. Para el análisis del aire húmedo utilizamos la psicometría. Pero ahora, ¿qué es la psicometría? La psicometría es una rama de la ciencia por la cual se estudian las propiedades térmicas del aire húmedo y del efecto de la humedad atmosférica en los materiales y en el confort humano. Una vez definido lo anterior, las propiedades del aire húmedo son las siguientes. Aquí les presento una tabla en donde podemos observar cada una de las propiedades clasificadas en temperatura, volumen y presión. Para lo que conllevaría a la temperatura, podemos tener lo que sería la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de punto de rocío. A lo que conlleva el volumen es un volumen específico y la entalpía. Lo que corresponde a la presión por último es presión de vapor, razón de humedad, humedad relativa. También tenemos lo que serían las características de aire seco, vapor de agua y mezcla de aire-vapor. ¿Qué es el aire seco? Es una mezcla de varios gases, donde su característica principal es la ausencia de vapor de agua. Su composición general es la siguiente: nitrógeno al 77%, oxígeno al 22%, dióxido de carbono y otros gases 1%. Al analizar sus características podemos expresar las más principales. Aquí yo les presento una tabla de características de aire seco, ¿sí? Algunas de las más principales, como son peso molecular 28.84 gramos sobre mol, densidad 0.833 metros cúbicos, volumen específico se encuentra en función de la temperatura y presión, calor específico 1.004 kJ sobre kilogramo para un rango entre menos 40 y 60 grados centígrados. Ahora bien, vamos a definir lo que es vapor de agua. Es el gas formado cuando el agua pasa de un estado líquido a uno gaseoso, a un nivel molecular, esto es, cuando las moléculas de agua, H2O, logran liberarse de las uniones que las mantienen unidas. Sus características son las siguientes. Una de ellas es que es invisible. La segunda o otra de ellas es que
es uno de los principales responsables del fenómeno natural, lo que es el efecto invernadero. La tercera es que su participación en la atmósfera funciona como una especie de distribuidor de calor, ya que las moléculas del agua que se encuentran en el aire atrapan el calor que surge del rebote del sol en la Tierra y distribuyen por toda la superficie terrestre para luego posteriormente expulsarlo hacia el espacio. El proceso es el que ya conocido de evaporación, transpiración, condensación y precipitación. Otra de ellas es que se produce a cualquier temperatura. Por último, vamos a ver lo que es mezcla aire-vapor. Este tipo de mezcla obedece lo que es la ley de Gibbs-Dalton y que en ella se declara que cada componente de la mezcla tiene una temperatura y volumen. Por ello, se tendrá una presión en cada componente. Sus características son las siguientes. Humedad. ¿Pero qué es la humedad? Es la masa de vapor de agua que existe en una mezcla de vapor y aire seco. Otra de ellas es aire húmedo, pero de igual forma que es. El aire que compone el ambiente del planeta contiene una porción de vapor de agua que varía con la ubicación geográfica y los factores climáticos. Otra de ellas sería la humedad relativa, que es la relación entre la fracción molar del vapor de agua existente en una determinada muestra de aire húmedo y la existencia en una muestra saturada a la misma temperatura y presión. Otra de ellas sería lo que es calor húmedo, que es la cantidad de calor que es necesario aplicar para aumentar 1 kilogramo de la temperatura de 1 kilogramo de aire seco, más la del vapor de agua presente en el mismo. Y por último, la temperatura de bulbo seco, que es aquella que resulta de la medición con un termómetro corriente. También les voy a explicar lo que es el proceso de saturación de agua, carta psicométrica y su uso. Primero vamos a ver lo que es el proceso de saturación de agua. El proceso de saturación de agua lo podemos representar en el siguiente diagrama PS de agua y en el dispositivo que provoca la saturación adiabática llevado a cabo por el aire. Aquí les trato de ejemplificar lo que es, pues bueno, unos diagramas, ¿sí? Aquí podemos ver el diagrama TS, ¿sí? Desde un estado inicial de vapor de agua, ¿sí? Un estado final. Por el otro lado, lo que sería el aire húmedo, lo que sería el agua de compensación, líquido saturado y flujo de masa, hasta lo que es la mezcla, pues ya saturada, ¿no? Esto lo podemos encontrar en lo que sería la fuente de consulta de WARC, bueno, fecha de publicación 1984 y fecha de consulta septiembre de 2015. El proceso de saturación de agua lo podemos expresar o lo expresé bien pues en 5 pasos, ¿sí? El primero de ellos es que el aire húmedo se le hace pasar por un túnel que contiene una superficie de agua lo suficientemente grande para que el aire salga saturado por el otro extremo del túnel. En el paso número 2, suponiendo que el túnel está aislado térmicamente, la transformación se realiza en forma diabática. Se considerará que el aire de entrada tendrá una humedad absoluta determinada, una entalpía de entrada y una temperatura de entrada. Una vez que el aire pase por el túnel, saldrá con una humedad absoluta de salida, una entalpía de salida y una temperatura de salida. Como el proceso es adiabático, la entalpía del aire de entrada y de salida deben ser iguales. En el tercer paso, el aire, al pasar por el túnel, incorpora agua. Al ser humedad absoluta de entrada mayor que la de salida, se tiene que disminuir la temperatura de salida, es decir, que en este proceso la temperatura del aire, a medida de que va incorporando agua, va disminuyendo. Como cuarto punto, es que esto se debe a que al forzar a pasar el agua líquida a agua vapor, se tiene que entregar el calor latente de vaporización correspondiente. Al ser el túnel adiabático, el lugar que se pueda obtener este calor es el mismo sistema, por lo que la temperatura disminuye. Y por último punto, en este proceso la temperatura mínima que se puede obtener es cuando el aire de salida sale saturado. En este caso, esa temperatura mínima se le denomina temperatura de saturación adiabática.
Ahora bien, vamos a ver lo que es la carta psicométrica y su uso. Las cartas psicométricas son muy utilizadas en las aplicaciones de acondicionamiento de aire o aire acondicionado. Bien, esas cartas son un diagrama de doble entrada en el que se relacionan múltiples parámetros referentes a una mezcla de aire húmedo, como son temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, punto de rocío, entalpía específica, calor sensible, calor latente, volumen específico del aire. Yo bien les traté de poner esta carta psicométrica para que podamos visualizar lo que es y lo que conlleva cada uno de estos parámetros. Ahora bien, sus principales aplicaciones son diseño y análisis de sistemas de almacenamiento y procesado de alimentos, diseño de equipo de refrigeración, el estudio del secado de alimentos, todos los procesos que existan, una fuente, control de contenido de vapor de agua en el aire, estudio de aire acondicionado y climatización, fermentación de alimentos, climatización de plantas industriales y laboratorios. Bien, yo también aquí les pongo unas fotografías, pues bueno, de las principales aplicaciones que tiene esta psicometría. Bueno, en esta última diapositiva, pues podemos observar las fuentes de consultas que un servidor tuvo a bien para poder realizar esta investigación y explicación. En la primera de ellas podemos ver que son fundamentos de termodinámica, segunda edición, ¿sí? De Morgan. A bien un libro en la segunda opción que siempre hemos utilizado, lo que sería Seinfeld, termodinámica, de McGraw-Hill, séptima edición. Algunas fuentes, pues bueno, de internet, lo que sería profesor en línea, ¿sí? En lo que sería o conllevaría a las leyes de los gases. Ahí justamente señalizo la fecha de consulta y bueno, la liga en la cual la podemos encontrar, ¿sí? Otro pues, libro, Fundamentos, ¿sí? Igual de Morgan, ¿sí? Y por último, lo que sería Termodinámica, ¿sí? Cuarta edición, de igual forma de la editorial McGraw-Hill. Bueno, compañeros, como pueden observar, pues bueno, ese es el trabajo realizado. Espero que les haya gustado. Como siempre, pues tratamos de mejorar cada punto, cada observación realizada por la docente Anabel o por nuestra docente Anabel. Y pues bueno, si ustedes tienen algunos comentarios, se los agradecería. Siempre serán bien recibidos para poder mejorar pues ambos, ¿no? Les agradezco. Muchísimas gracias.